Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una entrevista muy especial con mi muy estimada y respetada amiga Guadalupe Correa Cabrera, doctora en Ciencias Políticas, profesora de la Universidad George Mason en los Estados Unidos y, ante todo, una valiente investigadora de campo mexicana que en este momento se encuentra en Tijuana en una casa pegada al muro, más cerca de lo que nunca ha estado, ¿no? O sea, así instalada, viviendo al lado de ese muro que tanto investigó la frontera usted en distintas ocasiones, pero un paso más, ¿no? En esta investigación ahí en el terreno. Un paso más, digo, conozco el muro, lo he tocado muchas veces, pero nunca me ha tocado vivir tan cerca, y eso que vivía muy cerca. Vivía a 10 minutos caminando cuando vivía en Brownsville, ¿no? Y sí he estado muy cerca, pero nunca he estado viviendo tan cerca. Es una experiencia. Gracias por la invitación, Nico. Siempre un placer estar contigo en Los Liberales. Cada vez valoro más la libertad, cada vez valoro más perspectivas con las que no empecé pensando, ¿no? Ni valorando tampoco, pero sí cada vez las valoro más, cada vez entiendo la vida de otra manera. Y gracias por todo lo que haces y admiradísimo siempre. Yo siempre te sigo mucho. No, yo agradecido con usted, doctora. Usted en este momento se asoma por la ventana y tiene el muro ahí, literalmente. Sí, exactamente. Ahí. Nunca pensé que me iba a pasar eso. Pero es Nunca como que la cerca de su jardín es el muro fronterizo de exactamente, no hay cerca de mi jardín, es un conjunto, no hay reja, es el muro. Y son dos, porque en Tijuana hay inclusive tramos que hay tres rejas, porque Gatekeeper se hizo en 1994 y entonces se construyó un poquito de muro en los años de Bill Clinton. Y luego se construyó otra parte y luego se reforzó algunas partes. Y cuando Donald Trump estuvo aquí, se hicieron algunos modelos, ¿no? En algunas partes está todavía quedaba el modelo que solamente era como un ejemplo de cómo podían quedar los diferentes tipos de muro, pero esto es simplemente una partecita, ¿no? Es solamente un espectáculo. Pero ¿Hay sí. tan solo 1 kilómetro de la frontera México-estadounidense que no esté amurallado? Sí, claro, hay muchísimo. O sea, es que lo que pasa es que el mandato del Border Fence Act, de la ley del muro fronterizo, esa ley dice que se tiene que cubrir, ¿no? De fence, de la reja, toda la frontera México-Estados Unidos, pero hay partes donde no hay muro porque está cortado, está mocho, y también está el río, ¿no? O sea, hay una división natural que es el río Grande, el río Bravo, y hay una parte que le llaman la tierra de nadie. La tierra de nadie, ¿por qué? Porque está construida después del río en la parte estadounidense, donde hay un tramo, ¿no? Donde supuestamente es tierra de nadie, son tierras federales, algunas de ellas serán tierras privadas que se las apropia el gobierno para poder construir la reja fronteriza, ¿no? Pero sí, hay partes donde no hay muro fronterizo, aunque el mandato expropia tierras el gobierno de Estados Unidos para su muro, ¿no? Sí, expropia tierras para su muro. Hubo en el año 2008, antes de que yo llegara a Brownsville, en esa zona del Valle del Río Grande, hubo muchísimas protestas por las propiedades privadas, ¿no? Por los ranchos y por ciertos mecanismos que se utilizaron para construir esa reja, porque era un mandato federal, ¿no? A partir del 11 de septiembre. Entonces, finalmente se tuvo que expropiar esas partes y el gobierno tuvo que entrar a construirla, ¿no? Y es que es una locura, ¿eh? Todo es una flagrante violación a la libertad individual, la libertad de asociación de los estadounidenses que contratan a la gente que pasa por la frontera, ¿no? Y un acto de supremacismo vil, en mi opinión. Me parecía tan terrible esas fotos que usted me manda del muro en el mar, dividiendo a la gente. Pero bueno, le quería preguntar, más allá de esto, ¿no? En una ciudad que está tan amurallada como veo que lo está Tijuana, ¿han logrado acaso obstruir la integración cultural entre los dos lados de la frontera? Bueno, esa es otra pregunta muy buena. La integración cultural es para algunos, no para todos, ¿no? Realmente hay personas que no hablan español en el lado estadounidense, muchas, y no se integran y no cruzan. Y hay otra parte del otro lado que tampoco cruza, ¿no? O sea, que no hablan inglés del lado mexicano. Pero sí hay una integración cultural, una integración muy interesante que no corresponde a
todos. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Si hay dos mundos, si hay dos países, que la frontera es un tercer país, es cierto, pero no separa esta integración cultural. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue cruzando. Hay gente que tiene Sentry, hay gente que tiene pues todos estos mecanismos para acelerar los cruces, y hay otra gente que no los tiene, pero que de todos modos tiene que pasar, ¿no? Que no tienen estos Sentry o Global Entry que te aceleran el paso y puedes pasar 2-3 horas esperando cruzar por coche o caminando, pero que estás ahí, que tu familia está del otro lado, que tus hijos nacieron en el otro lado y se quedaron en el otro lado, pero tú quieres seguir viviendo en México. Esto pasa mucho con los mexicanos, y los estadounidenses pues también tienen inversiones, tiendas, pues de todo, ¿no? O sea, se habla mucho también Spanglish, pero es muy, muy diverso, ¿no? Hay personas que están muy integradas, que tienen su vida en los dos lados, y hay personas que no, que viven simplemente su vida de mexicanos o de estadounidenses en cada uno de los lados que les toca permanecer. Pero el muro definitivamente es un espectáculo, ¿no? No para nada. Lo dificulta más, hace más caras ciertas cosas, permite, obviamente, que el Estado, pues, extraiga más rentas para generar artificialmente economías a través del Departamento de Seguridad Interior, y a través de ellos, pues, sus agencias, como la Patrulla Fronteriza, que es parte de lo que es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de Customs and Border Protection, y también hay una agencia de investigaciones especiales, ¿no? Aquí hay una cantidad, del otro lado, del lado estadounidense, una cantidad de agentes de las diferentes, tanto sheriff, por ejemplo, a nivel local, ya está pues toda la parte federal, están también en la parte de Texas, por ejemplo, los troopers, que son la policía estatal, y en este caso estamos hablando de la policía estatal californiana, ¿no? En el caso del condado de San Diego, del condado de San Isidro, más bien, en los Estados Unidos. Entonces, pues realmente se generan economías artificialmente con estos mandatos que derivaron del 11 de septiembre, ¿no? Y la creación del Departamento de Seguridad Interior como un mandato también. Y todo el problema de la violencia realmente derivado de la prohibición de las drogas que creó Estados Unidos, la guerra contra las drogas que impulsa Estados Unidos, y la forma en la cual Estados Unidos controla el crimen organizado en todo el continente, que es a través de ese gran pretexto, de ese gran ardid, ¿no? Porque luego le echan la culpa de la inseguridad a la migración. La culpa de la inseguridad es de los Estados Unidos, es de las políticas de Estado emprendidas desde Nixon hasta la fecha, ¿no le parece? Claro, pero es todavía más complejo, ¿no? Porque la guerra contra el terrorismo, los ataques del 11 de septiembre, pues añaden un nivel más a todo pues el gasto, ¿no? En el complejo militar fronterizo industrial, porque estamos hablando de una militarización de los dos lados de la frontera, una militarización que inicia en los Estados Unidos, que se impone en México a través de la guerra contra las drogas, pero por el otro lado también esta guerra contra el terrorismo que refuerza estos patrones, ¿no? O sea, no nada más es esto, y ahora una guerra contra los migrantes, una prohibición también por la parte de las personas, ¿no? Supuestamente va a ser una prohibición contra los traficantes de personas, pero los traficantes de personas, así como el tráfico de drogas, sigue facilitando la movilidad, tanto de drogas como de personas, independientemente de cuánto se gaste en armas o en todas estas economías artificiales, ¿no? En patrulla fronteriza, en policía, en todo esto. Digo yo, si dejan pasar sencillamente a la gente que quiere trabajar en paz, estarían eliminando un negocio fundamental de las mafias. Exacto. Y del tráfico de personas, y ahorrándose una cantidad de problemas y de gastos, ¿no? También policiales, armamentísticos, de derramamiento de sangre. ¿Para qué? Podrían filtrar perfectamente. O sea, yo no me creo que no tengan un sistema capaz de filtrar quién tiene o quién no tiene antecedentes penales, quién viene a trabajar o quién no. Me parece que perfectamente podrían tenerlo. Yo no entiendo por qué. Porque al fin y al cabo siguen pasando cada vez más personas, ¿verdad? ¿Cuáles son las vías principales por las cuales entran los migrantes a Estados Unidos, Guadalupe? Bueno, es que la frontera México-Estados Unidos son casi 2,000 millas de frontera. Entonces, hay dinámicas distintas. Realmente, donde más cruzan las personas es donde mejor está conectado con las carreteras. Por ejemplo, muchas personas cruzan por pues, estos principales puntos o las vías afuera de las ciudades, ¿no? Estamos hablando de Tijuana, estamos hablando de Tijuana-San Diego, de El Paso Juárez, de Brownsville, Matamoros, de Reynosa, McAllen. En realidad, porque están muy bien conectadas, ¿no? Toda la parte de lo que es la frontera México-Estados Unidos, la frontera de Tamaulipas con Texas, ahí hay mucho tráfico humano, pero también hay mucho tráfico porque está muy bien conectado con, pues, la carretera I-96, que bueno,
que conecta a toda la parte este de los Estados Unidos. Entonces, mientras más conexiones haya con carretera, por ahí van estos cruces, ¿no? Obviamente, durante los años de Trump o en algunos momentos, supuestamente los traficantes de personas llevan a los indocumentados por otras partes de la frontera México-Estados Unidos donde hay más dificultad, ¿no? Pero eso tiene que ver con momentos, con políticas, o también a veces que no nos podemos explicar por qué se presenta o se ilumina más una parte de la frontera en ciertos momentos. Todavía no estoy muy segura por qué y cómo funcionan estas redes de tráfico humano, ¿no? Que aparentemente o según esto están conectadas con redes de tráfico de drogas, pero tendríamos que ser como más cuidadosos al vincular las redes de tráfico humano con las redes de tráfico de droga, porque la droga pasa por los puntos, pasa por trailers, ¿no? Y mucha droga se produce en Estados Unidos. Tenemos que entender mejor cómo funciona esto. Absolutamente. Es uno de los elementos basales del relato propagandístico, que la droga entra de afuera de Estados Unidos cuando tienen la infraestructura de producción de drogas más importante del planeta, naturalmente, como tienen toda la capitalización para eso, y son los principales consumidores. O sea, toda la lógica económica lleva a producirla dentro de Estados Unidos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la cocaína solamente se produce en la región andina? Es algo como que yo nunca me he explicado por qué. Habiendo tanta tecnología, tantas maneras, ¿no? de poder generar condiciones que sean artificiales, de poder tener cultivos de muy buena calidad, como lo hacen con la marihuana, por ejemplo. Pero la cocaína viene de Colombia. La cocaína viene y se transporta vía, antes Miami, luego vía México, ¿no? ¿Por qué no pueden producir, pues, hoja de coca? Todos los lugares donde conviene tener bases militares norteamericanas, digamos. Absolutamente. ¿Por qué no operan las cosas de otra forma, no? Es muy interesante hacernos esta pregunta, y cuando estás en Estados Unidos, yo lo he platicado contigo, que la mayor parte de las personas que se están muriendo por sobredosis de droga no están consumiendo cocaína, no están consumiendo marihuana, están consumiendo, pues, drogas sintéticas, metanfetaminas, fentanilo y muchas cosas en medio, ¿no? Estas cosas de los tranquilizantes. En Kensington, muchas personas pues se pudren por dentro con estos tranquilizantes que se usan para animales. Esto no tiene nada que ver con las drogas que se producen en México. Eso tiene que ver con laboratorios para animales estadounidenses. Y además, también esta idea, que yo también la pongo en tela de juicio, de que los chinos son los que producen toda sí, que además, permítame, mentira la que se plegó el abyecto y servil López Obrador, diciendo, sí, los chinos nos mandan el fentanilo, qué terrible los chinos, y no hay prueba ninguna. Es el relato del Pentágono de cartón pintado, y no estoy defendiendo la dictadura china por ello, no, de ninguna manera, pero por favor, o sea, que los chinos van a entrar al fentanilo en Estados Unidos, por favor, o sea, habría que estudiar la historia, lo que fueron las guerras del opio. En todo caso, los que tienen maestría manejando la cuestión del tráfico de estupefacientes son quienes lo prohibieron. Exactamente, los ingleses. Pero es patético para mí esta historia, ¿no? Y mucha gente se la cree porque piensan que entonces hay una venganza por parte de China por las guerras del opio, pero pues las guerras del opio no necesariamente pues tendrían que ir contra Estados Unidos, pero es lo mismo al final, ¿no? Pero es una cuestión que no hace sentido. ¿Cómo es posible que las farmacéuticas más importantes se encuentren en el mundo occidental, ¿no? Que fueron los que ganaron por esta emergencia sanitaria, fueron los que ganaron más en todo esto que pasó en el 2020. Entonces, te das cuenta de todos los mecanismos, los recursos que tienen para producir muchas cosas. ¿Por qué tendría que venir de China? ¿Por qué tendría que venir de China? Cuando el consumirlas, ¿Quién tuvo la patente del fentanilo primero? La industria farmacéutica americana. Claro que sí. Son drogas que las crearon ellos. Exactamente. Son drogas que los crearon ellos, son adicciones que las crearon ellos y son soluciones que las crearon ellos. Con toda esta ahorita celebración de las políticas de reducción de daños, que obviamente pues resuenan en la cabeza de muchos, obviamente se presentan en Naciones Unidas como la mejor manera para luchar contra las drogas, ¿no? Porque parece ser la mejor manera de no meter a la gente a la cárcel, en lo cual estoy de acuerdo, que los consumidores no deben ser metidos a la cárcel, pero ¿quién está dando el Narcan? ¿Quién está dando los kits de
pues de reducción de daños, porque al final no vas a hacer nada Pero con además, la población adicta. las sustancias sustitutivas son mucho peores que las originales. Exactamente. O sea, la metadona resultó peor que la heroína todavía, Ujú. y necesitan más y más dosis. O Ujú. sea, justamente todos los que se han especializado en esto, el maestro Cotado, ahí tengo los 2 volúmenes de la historia general de las drogas, señalan claramente que la calidad se ha ido pauperizando por completo, tanto en el circuito legal como en el ilegal, y los márgenes de ganancia se han acrecentado drásticamente y los negocios surgen a partir de esto, ¿no? De toda esta perversidad que es un pretexto para dar rienda suelta al imperialismo americano. Pero Guadalupe, permítame rescatar la figura que comentábamos hace poco de Dale Scott, el académico, este poeta canadiense, diplomático, que era profesor en Estados Unidos y que fue uno de los que más enfatizó en el concepto de Estado profundo con investigaciones rigurosas. Por ejemplo, yo ahora para el nuevo documental que quiero hacer del 11 de septiembre estoy repasando todo el entrenamiento directo de la CIA de los perpetradores del atentado, investigado por este eminente profesor ya fallecido. ¿Hay alguno de estos conceptos de Dale Scott o en general del Estado profundo que le sirvan a usted para explicarse cómo funciona toda esta cuestión de la frontera? Pues yo creo que el migrante es el chivo expiatorio del Estado profundo. O sea, el caos y la desestabilización que realmente crea el Estado profundo dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, las agencias de inteligencia, la DEA, la CIA, etcétera, es lo que terminan diciendo, bueno, no, a través de la migración vienen locos, qué fácil, ¿no? Locos, terroristas, maniáticos. Ahora Trump agrega enfermos mentales. Exacto. Y destruyen al país. No, al país lo destruye el Estado profundo, las mafias las maneja el Estado profundo. ¿Nos podría contar? Sí, yo creo que además de todo, no solamente es un migrante y todas estas agencias, toda esta construcción de narrativas es complejísima y tiene 3 componentes principales, ¿no? El tema de migratorio, porque además también hay otro componente que no entiendo muy bien del tema migratorio, más bien del componente migratorio, un componente dentro de este, es también esta facilitación, porque los países desarrollados, por los países no desarrollados, los países de lo que le llaman el norte global, de globalismo, hay que entender que después de esta extensión del globalismo ya se llama sur global y norte global, entonces estamos hablando como ellos, pero estos límites a los pasos supuestamente de personas, pero por el otro lado la promoción de la migración indocumentada y además pauperizada, vulnerable a más no poder, ¿no? Pues también ayudado por ciertas ONGs, hemos platicado de esto, un paraguas de organizaciones no gubernamentales vinculados pues a las organizaciones internacionales que quieren llevar un punto más arriba, ¿no? Lo que es la OIM, la ONU, que pues navegan con la bandera de bondad, pero que también están vinculadas con todo un complejo de ONGs, de alguna manera como lo de reducción de daños, ¿no? Las políticas de reducción de daño, porque potencian un negocio para los grandes empresarios, porque al final esto del Estado profundo, y cuando hablamos de la CIA, cuando hablamos del Departamento de la Defensa, en realidad estamos hablando atrás de intereses económicos, ¿no? Porque todas estas agencias de inteligencia y esta forma de operar del Estado profundo, estas herramientas, al final están representando una serie de intereses económicos. En los Pero intereses Guadalupe, del complejo... hay un detalle, permítame, un solo detalle para comentarle. ¿Cuántas de las 10 empresas más grandes del mundo hoy en 2024 existían en 1984? Ninguna. Ninguna. O sea, las grandes empresas cambian. Claro. O sea, los Rockefeller controlaban la CIA casi como una agencia personal en los 60. Pero bueno, estas agencias no cambian. Esa es la gracia, digamos, también del Estado profundo. Que son instrumentos que están para que los alquile el poderoso de turno, los servicios de inteligencia, este tipo de agencias, las corporaciones de turno que van cambiando, que van mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque cuántos magnates ha enterrado la CIA, pero la CIA sigue siendo la misma y sigue siendo utilizada para los mismos fines perversos, ¿no? Yo creo que también ha habido un cambio y yo creo que tampoco entendemos necesariamente bien la complejidad del papel de los servicios de inteligencia, porque en los 70s la CIA pues era como más visible y había como todo un análisis de cómo operaba, ¿no? Los servicios de inteligencia van más allá de una sola agencia y realmente están multiplicados y los servicios de inteligencia también operan de una forma muy interesante. Por ejemplo, por un lado está la CIA, pero por el otro lado está el Departamento de Estado a través de las embajadas. Y las embajadas están todas ellas vinculadas con los periodistas, los corresponsales extranjeros en los países. Ellos le dan el reporte al embajador. Sí. Y lo hemos visto cómo funciona. O sea, yo conozco cómo funciona esto, por ejemplo, en el caso de México, porque hablé con muchos de los periodistas que cubrían la guerra contra las drogas. Ellos hablaban con el embajador estadounidense
estadounidense hacía fiestas y daba buenas comidas y para que yo creo que le reportaran, ¿no? No sabemos cómo funcionan. Algunos deben funcionar directamente en la nómina y otros deben no funcionar directamente en la nómina. Trabajan en el Washington Post, en el New York Times, en el Wall Street Journal. Entonces, cuando hablamos de la CIA, en mi opinión, yo he tenido diferencias con Rubén en este sentido. Cuando se habla de la CIA, yo más bien es como una figura, pero la operación es mucho más fina, más bien, sí, mucho más compleja, porque está formado por varios actores, por varios elementos. Yo más bien no diría, sí, como bien dices, bueno, ¿la CIA existe? Sí. ¿Cómo funcionan los servicios de inteligencia? Funcionan más allá de lo que es la CIA como agencia que está en el estado de Virginia. Entonces, yo no sé, yo creo que también las empresas, los Rockefeller, por ejemplo, los Rothschild, antes tenían una cara visible y ahora está BlackRock, pero no sabes cómo funciona BlackRock porque es un fondo de inversión. Y entonces aquí tenemos ya una élite que no está hecha por 5 personas que son identificados, sino es un fondo de inversión. Y entonces ahí está, ¿quién está dirigiendo BlackRock? La persona que dirige BlackRock es simplemente un portavoz, es simplemente un empleadillo. Bueno, no un empleadillo, es un empleadote. Pero sí, también por el otro lado está... Es politólogo. Es politólogo. No es economista, politólogo. Larry Fink. Larry Fink es politólogo. Tú sabes, por cierto, porque yo soy mexicana y vamos a hablar de México, lo que te dije, ¿no? A ver si podemos poner a ver si lo puedes, la junta directiva de BlackRock. ¿Quién forma parte de la junta directiva de BlackRock? Pues uno de los hijos de Carlos Slim Domit. No recuerdo ahorita el nombre de este señor, pero bueno, es uno de las personas que está como, pues, lo que es la cabeza, ¿no? En el caso de las empresas que tú dices que cambian, yo creo que son los mismos, y sí son familias, y sí hay un legado, pero van cambiando de nombre, van cambiando de marca para que muchas de sus delitos, de cuello blanco, de cuello de todo, estos delitos no se vean o no se identifiquen. Cuando escribí los Zetas Inc., me di cuenta, a raíz de la investigación, y no soy la primera persona que lo dice, ni mucho menos, como Blackwater del señor Prince, ¿no? El señor Prince, ya no sabemos qué hace, ya no que es ahora el dicen, Blackwater. Algunos portales dicen, portales para mí patrocinados por Blackwater, que suena para secretario de defensa de Donald Trump, el señor Prince de Blackwater. Pues la hermana del señor Prince era la secretaria de educación en esa época, ¿no? Entonces, bueno, no me sorprendería, pero ese tipo de personajes y ese tipo de estructuras como Blackwater existen ahora, pero ya no las tenemos identificadas, porque Blackwater se transforma en XE y luego se transforma en Academy y cambia todo el branding, o sea, todo el branding de Blackwater con todo lo que pasó en Afganistán e Irak, con todos los escándalos, con todos los malos manejos. Matanzas de civiles. Matanza de civiles, todo esto. Tortura periodistas, ese tipo de cosas. Y solamente es un ejemplo de cómo podrían estar funcionando. O sea, cuando hablamos de Estado profundo, hablamos algo más de simplemente unos señores muy importantes o Bill Clinton y Barack Obama. No, al final ellos se van a morir. Al final va a quedar un legado. Son familias, son grandes capitales corporativos que sí siguen manteniendo. Bueno, imitan cosas de las monarquías absolutas del pasado. Por ejemplo, vio que se casaron Alexander Soros, que es el heredero de Soros, con Huma Abedin, que es la secretaria histórica de Hillary Clinton, y ya es como que hasta es un poco incestuoso, como las aristocracias europeas. Sí, pero creo que todavía el Estado profundo es mucho más oscuro, que sí, ellos solamente son una cara, que como dije, en un momento se van a morir, pero los otros, lo que es el Estado profundo, no se va a morir, se va a transformar. En el caso, por ejemplo, de Blackwater y todas estas funciones, ¿no? Estos contratos oscuros con el Departamento de la Defensa, ¿quiénes son los matones, ¿no? Como también el grupo Wagner, en el caso de los rusos, ¿no? Ellos hacen propaganda y las operaciones psicológicas en Estados Unidos, y los que tienen las medidas activas son los rusos. Es muy parecido, o son caras de la misma moneda y supuestamente son enemigos, pero un día estás tú aquí, otro día estás tú aquí, y el hecho que tú estés aquí me hace a mí mantenerme aquí. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de Blackwater, ¿cómo cambia el branding? ¿Cómo cambia inclusive pues el logo, ¿no? Toda la presentación. Entonces ya no te acuerdas, Blackwater ya no existe, pero existe lo que es un ejército de sicarios profesionales, de asesinos a sueldo.
sueldo. Exactamente, eso es lo que es Blackwater, eso es lo que fue Exi, eso fue lo que es Academy. Y los Zetas se parece un poco, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que acabas de decir. Yo hice este símil porque a veces hasta Soy uno un buen podría alumno. pensar. Soy buen alumno, le presto atención. Es que a mí a veces me llama mucho la atención cómo se formaron los Zetas, por qué y cómo se fueron expandiendo de 30 matones que empezaron a trabajar con un capo que por cierto ya salió, Osiel Cárdenas Guillén, a finales de la semana pasada, que fue el fundador de los Zetas, supuestamente porque él se vinculó con Arturo Guzmán de Sena, que era uno de aquellos aproximadamente 30, nadie sabe bien cuántos fueron, dónde se entrenaron. Es algo muy interesante, ¿no? Que esta información se ha mantenido pues reservada y que mucha gente dice fueron entrenados en Estados Unidos, pues asumimos que fueron entrenados en Estados Unidos, pero no tenemos la certeza, no sabemos quiénes son ellos. Y finalmente Osiel Cárdenas Guillén fue arrestado en México en el año 2003, fue extraditado a los Estados Unidos en 2007 y ahorita fue con todos los programas de testigos protegidos con la información que supuestamente dan, pues acaba de salir de prisión, ¿no? Pero lo que más me llama la atención, si tú ves a Osiel Cárdenas Guillén, un chaparro ahí con cara de maldito, y que ahorita también la otra vez pusieron una foto ahí como que da mucho miedo, este chaparro con cara de maldito se la pasó en Estados Unidos, le ves la cara como la misma cara que tiene Ismael El Mayo Zambada, ¿no? No das un peso por ellos, no que tengas que dar un peso por ellos, pero sí, pues asombra, ¿no? Que tanto dinero, tanto armamento, tanto entrenamiento, o sea, es que estas personas realmente sean los directivos de esto. ¿Cuál habrá sido el papel de unos matones a sueldo como Blackwater en toda su transformación durante la época de extensión de los Zetas? Porque los Zetas eran 30 y realmente controlaban un territorio muy importante, todo el noreste mexicano y la zona del Golfo de México, y empezaban a incendiar el país de una forma en la que no te puedes imaginar si no tienen realmente entrenamiento, si no tienes pequeños ejércitos multiplicándose en todo el país. Es como si 30 personas le hubieran dado entrenamiento a muchos jóvenes con necesidad en México, lo cual no me puedo imaginar. Muchos de los enfrentamientos armados ahorita en el país son perpetrados por grupos que supuestamente llevan la marca del Cártel Jalisco Nueva Generación o la marca del Cartel de Sinaloa. Tienen una capacidad de fuego increíble y no parece que están vinculados el uno con el otro, ni menos están vinculados al Mencho o estén vinculados a alguno de los Chapitos, Archibaldo Guzmán López, ¿no? Uno de los hijos del Chapo Guzmán, que siempre pues los juniors, siempre los hijos de los capos y mucho más en esas condiciones, logran siempre ser un poco más tontos, ¿no? Que los papás, porque nacieron con todo y les ves la cara a los muchachos estos y parece ser que son los más matones y los más locos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la violencia es real, los enfrentamientos son reales, los ejércitos o los grupos paramilitares, los grupos armados de civiles están ahí, están siendo manejados por Archibaldo Guzmán López o por Ovidio Guzmán López, que le ves la cara y no es bueno, nada más por la cara no se puede juzgar a la gente. Yo puedo tener cara de imbécil y puedo no ser tan imbécil, ¿no? Pero pues también la capacidad pues tiene que ver mucho con esta inversión en armamento, en entrenamiento. Entonces a veces uno se pone a pensar, ¿cuál habrá sido el papel de Constellis? Porque Academy fue la tercera fase de lo que es Blackwater. Al final no sabemos, nadie sabe dónde quedó Blackwater, porque Blackwater está abajo de una corporación enorme que se llama Constellis, y Constellis tiene Triple Canopy y da muchos servicios. Ellos creo que ya te había comentado, ¿no? También dan este servicio, tienen una sola empresa, es un paraguas que se llama Constellis, y por un lado tienen Academy, por otro lado tienen Triple Canopy, y tienen otras empresas que dan servicios de mensajería, que dan diferentes servicios que no necesariamente tienen que ver con el complejo militar fronterizo industrial, pero no necesariamente directamente, pero sí el complejo militar fronterizo industrial se nutre de todas estas empresas, como por ejemplo los K9. Es la empresa K9, si nosotros vemos cómo funciona esto, cómo los caninos, ¿no? Los perros, le dan servicio al Departamento de Seguridad Nacional y siempre están en los aeropuertos y en todos los puntos migratorios. Entonces es muy interesante ver cómo esta gran empresa y ver quién está en la junta directiva y ver que muchos que han estado en esta junta directiva han sido ex subsecretarios de Defensa, ex subsecretarios de Seguridad Interior y que... En México. No, en Estados Unidos, estoy hablando de Constellis. Ajá, claro que sí, estoy hablando de Constellis. Y por ejemplo, Bobby Inman estaba ahí en la junta de Constellis. Y bueno,
obviamente, cuando vemos que estas personas que reclutaron, que estuvieron en posiciones de decisión, pero que al final, pues, son empleados de estas empresas, pues, que viven de la guerra, ¿no? Son capitales que también, yo me imagino que a través de BlackRock tienen un vínculo con la industria farmacéutica, tienen un vínculo con la industria tabacalera, tienen un vínculo con las más grandes, la industria de la energía, ¿no? O sea, tú ves que estuvo Blackwater en Afganistán y en Irak, y en Afganistán y en Irak estuvieron las empresas petroleras, pues, expoliando petróleo, ¿no? Porque finalmente, pues, era una guerra, pareciera ser, por el petróleo, por los recursos que estaban ahí, ¿no? Si Prince es tan amigo de Trump como dicen algunos, sinceramente es para preocuparse, ¿eh? Me parece que va a ser el Trump más neoconservador posible. Totalmente, es un neoconservador. Va a ser, por supuesto, Trump. Pues es que también, ya a veces uno dice... Va a ser otra política exterior, más beligerante. Exactamente, puede ser. Pues claro que sí. O sea, imagínate quién está protegiendo a Donald Trump. Elon Musk, ¿no? Elon Musk. ¿Qué está haciendo Elon Musk y para quién está trabajando Elon Musk? Pues para la NASA, para el Departamento de la Defensa. Para la Fuerza Aérea. Totalmente, para la guerra. Para la guerra. ¿Quién está haciendo los Peter cohetes? Peter Thiel, te puso el vicepresidente. Su empresa Palantir es uno de los... Ajá. Entonces, de los más infames, digamos, organismos de espionaje parapolicial de los Estados Unidos. Exactamente, y ellos son los que están apoyando la campaña de Donald Trump, ellos son los que están apuntalando a Donald Trump, y ellos son los que tienen estos contratos ese es el Estado profundo, no son ellos, son aquellos para los que ellos están sirviendo. Entonces, a veces esta idea, ¿no?, de la CIA, de los servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia son información, obviamente. Pero Guadalupe, la CIA mató a Kennedy solita, sin ayuda de nadie más. O sea, y está súper documentado. En ese tiempo, en los 60s, en los 70s, durante la Guerra Fría, había menos complejidad y ahí sí se estaba operando, ahí sí se concentraban muy probablemente las actividades, pero dudo que en este momento exista una CIA, aquí sí, como yo le decía a Rubén, y aquí sí diferimos, ¿no? Cuando hablamos de la CIA no entiendo a qué nos estamos refiriendo. En los 70s, en las finales de los 60s, en los 60s, era más claro que ellos estaban llevando a cabo de una forma muy bien organizada, también por los liderazgos, George W. Bush, por ejemplo, ¿no?, que fue presidente de los Estados Unidos. Gente que tenía una capacidad increíble y que podía llevar adelante a una agencia de esa forma, ¿no? Y que se podía hacer de mejor manera. Y ahora, pues, después de terminada la Guerra Fría, pues el mundo se hizo mucho más complejo, porque ya tenemos que todos estaban bajo la misma lógica, ¿no?, del fin de la historia, de Francis Fukuyama y de Samuel Huntington. Al final todos iban a estar bajo el mismo paraguas que era Estados Unidos. Fukuyama el republicano y Huntington el demócrata. Pero exactamente, pero los son dos grandes exponentes del pensamiento neoconservador. Exactamente, que ahí vienen y ahí están, o sea, nada, no se crean ni se destruyen, solamente se transforman, ¿no? O sea, es que existen ahí y han estado ahí y entonces van a estar con una cara, van a estar con la otra de un lado y están del otro. Como lo mismo estamos hablando de Donald Trump y de Kamala Harris, ¿no? Por eso también es muy complicado saber qué es lo que va a suceder en las elecciones de Estados Unidos. Yo sí pensaba que iba a ganar Trump hace algunos meses antes de que Kamala Harris entrara. No está tan segura. No, para nada. No, es que haría sentido que los Estados Unidos tuvieran una presidenta mujer, es lo que quieren las élites, o sea, toda la ideología de género, el tema de la mujer es tan importante para las élites, y no lo digo porque simplemente tengan una preferencia, ¿no?, por las mujeres, sino porque es un instrumento, esta ideología, para llevar a cabo, pues, toda la transformación que se necesita, que se requiere para llegar al transhumanismo. Entonces, la guerra de los sexos. Exactamente, pero esto ya son varias etapas, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres se integren de esa forma a todos los procesos productivos, ya con esta equidad, así con la palabra equidad, es importantísimo, ¿no? Para eso le han apostado no digo porque sea una mujer, pero hace sentido que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, en lugar de un viejo blanco como Donald Trump, pues gane una mujer, no solamente por ser mujer, sino porque representa muchas cosas, ¿no? El modelo globalista, pues, en Estados Unidos sí está representado en este momento por los demócratas, aunque obviamente el globalismo dentro de la candidatura de Trump está presente. Mira
Peter Thiel. Por cierto, por supuesto que sí. Más presente que nunca, de hecho. Sí, más presente que nunca. Jamie Dimon y Larry Fink hicieron apuestas fuertes por Trump y Zuckerberg cambió totalmente el tono con Trump. Y Bezos ya parece casi partidario de Trump, que lo elogió por lo del atentado y todo lo demás. O sea, hay como parecería mucho más repartido el apoyo de la élite en esta ocasión. Pero por eso no hay manera de saber quién va a ganar. Yo pensé que iba a ganar Trump, porque definitivamente el candidato y la candidata me parecía tremendamente débil, pero bueno, es una buena candidata, sabe debatir, o por lo menos un debate puede ganarlo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? El 10 de septiembre, ¿qué espera? Claramente Trump no lo va a tener tan fácil como con Biden, pero la verdad es dramático como Kamala cuando pierde el guión se va por las ramas y delira. No sé si vio la entrevista con Tim Walz que dio el otro día que estaba en territorio amigo pero trastabilló de una forma alucinaba. Todos los medios se refirieron a eso, pero creo que importa poco en este momento, ¿no? Además llama la atención que Joe Biden... Pero me da la impresión que no lo va a dirimir los votos, ¿no? Porque usted me dice, lo va a dirimir la élite, no lo va a dirimir los votos. Totalmente lo va a dirimir la élite, no van a hacer los votos. En Estados Unidos es así, ¿no? Con el colegio electoral, la tiranía de la mayoría, ellos mismos lo dicen y lo operan exactamente como es. En cambio, en México, supuestamente van a ganar las mayorías. Es muy interesante la comparación entre México y los Estados Unidos, ¿no? En sus sistemas políticos, pero finalmente el sistema político mexicano es una inspiración del sistema político estadounidense, ¿no? Pero en este momento pareciera ser que en México las mayorías deciden, cual también es una falacia, al final es un perder, ¿no? Como lo fue con Venezuela, pero cuando digo esto se me van a inventar todos encima, porque van a decir que estoy haciendo una comparación entre Venezuela y México, aunque en realidad este populismo pues le ha hecho muy mal a todas las economías latinoamericanas, no solamente Perón, por ejemplo, Getúlio Vargas en Brasil, o sea, estos líderes populares que al final pues son un lastre para las sociedades latinoamericanas, ¿no? El mismo Lula da Silva en Brasil, la gran estrella que terminó pues vituperada y otra vez volvieron, ¿no? O sea, los sacan, los inflan, y luego los cada vez más autoritario, cada vez más autoritario. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? La censura. Sí, es una cosa que no es contra Musk, es contra la gente, clarísimamente. Exactamente. Y a veces uno se cuestiona qué es en realidad lo que mueve todas estas cosas, porque además esto es una gran propaganda para Musk, para la plataforma X, ¿no? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué el presidente bonachón, el presidente muy distinto a Bolsonaro, el presidente encarcelado injustamente por el sistema judicial, ¿no? Va a meter preso a todo el mundo, básicamente. Lula vio que persiguen youtuber, influencer, una cosa siniestra realmente. Además, una cosa que no se había visto en Sudamérica, pero... No, hace mucho, y menos personificada por Lula da Silva, ¿no? Pues podrías creer que Bolsonaro en un momento de desesperación podría haber hecho eso, pero Lula da Silva... No lo hizo, lo hizo Lula. Exactamente, es una época interesante en ese sentido, ¿no? Pero no sabemos. A veces, bueno, yo hubiera pensado que Donald Trump iba a ganar la elección porque iba a ser como un contrapeso que los Estados Unidos necesitan en este momento, ¿no? Por la insatisfacción, por la falta de credibilidad que tiene su sistema político entre mucha gente, por la crisis del fentanilo, por la epidemia de drogas, por todo lo que implica este mundo tan desigual, ¿no? El creer que América primero y el creer otra vez en el sueño americano, a mí me parece también por el otro lado una plataforma que puede ser ganadora, ¿no? Y más porque... No tiene, claro, fuerza social, ¿no? O sea, total. No importa que mienten, inventan enemigos, lo que sea. Los demócratas mienten 10 veces, son 10 veces más hipócritas y el país es un desastre. No estoy diciendo que Trump sea mejor, lo que estoy diciendo es, a ver, ¿qué tienen para ofrecer Kamala Harris al ciudadano común? Nada. O sea, ni hablar de economía puede. Y cuando habla es para decir que va a subir bestialmente los impuestos a los ricos, pero los norteamericanos saben cómo eso termina impactando en su bolsillo. Porque los ricos lo cargan a los precios y va directamente a la inflación, ¿no? Exactamente. Pero eso ha pasado en todos los países. O sea, aquí no hay políticos. Los políticos todos son malos. No hay buenos ni malos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube.
Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.